Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha generado una enorme curiosidad, un tema que se teje con los hilos de la memoria, la nostalgia y, por supuesto, el carisma inconfundible de un artista que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Hablaremos de Can Yaman, pero no solo de su presente deslumbrante o de sus proyectos actuales, sino de esos anhelos, de esos recuerdos que parecen tocar el alma, esas chispas del pasado que quizás definen al hombre y al actor que vemos hoy. ¿Se han preguntado alguna vez qué hay detrás de esa sonrisa cautivadora, de esa mirada intensa? Hoy intentaremos desentrañar un poco de esa magia. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, les invito de corazón a que lo hagan ahora mismo, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Empecemos este viaje al pasado de Can Yaman. A menudo cuando pensamos en Can Yaman, nuestra mente vuela directamente a las producciones que lo catapultaron a la fama, a esos personajes que lo convirtieron en el galán de las pantallas, ese torbellino de energía y seducción. Pero como todos nosotros, él también tiene una historia, unos cimientos, unas vivencias que lo moldearon. Y son precisamente esas experiencias tempranas, esos recuerdos de juventud, los que a menudo nos ofrecen las claves más profundas para entender a una persona. Se habla mucho de sus inicios, de su formación académica, de cómo pasó de ser un prometedor estudiante de Derecho a una estrella internacional. Y es precisamente en ese tránsito donde encontramos la primera pista de un alma soñadora, de alguien que quizás desde muy joven sentía esa llamada de las artes, de la expresión. Imaginen por un momento a un joven Can, quizás en su Estambul natal, una ciudad que respira historia y modernidad a partes iguales. ¿Qué influencias tendría? ¿Qué soñaba ver en su futuro? No es difícil imaginarlo paseando por sus calles, absorbiendo la energía vibrante, quizás con esa misma mirada inquisitiva que ahora nos cautiva en la pantalla. Se dice que sus abuelos tuvieron una influencia significativa en su vida. Las historias de los abuelos son, por naturaleza, portadoras de sabiduría, de experiencias de vida, de anhelos cumplidos y de aquellos que quedaron en el tintero. Si Can tuvo la oportunidad de escuchar de primera mano sus vivencias, de ver el mundo a través de sus ojos en esa etapa formativa, es muy probable que esas conversaciones, esos relatos, hayan sembrado en él semillas de aspiración, de determinación, quizás de una profunda conexión con sus raíces. Pensemos en la calidez de esas tardes, en la transmisión de valores, en el simple acto de escuchar y aprender. Es probable que esos recuerdos no sean solo anécdotas, sino pilares emocionales que han sostenido su camino. Y es que cuando hablamos de anhelos que tocan el alma, estamos hablando de esas aspiraciones que nacen de lo más profundo, de esas metas que nos impulsan incluso cuando el camino parece incierto. Para Can Yaman, ese anhelo inicial pudo haber estado ligado a una vida diferente, una vida de estudio y dedicación a una profesión más tradicional, como lo fue el derecho. Sin embargo, algo dentro de él debió sentir la necesidad de explorar otros horizontes, de dar rienda suelta a esa creatividad que seguramente bullía en su interior. Las transiciones vitales tan drásticas como la que él experimentó, rara vez son fáciles. Requieren valentía, una buena dosis de fe en uno mismo y, sobre todo, la capacidad de aferrarse a esos sueños que nos iluminan en la oscuridad. Piensen en las horas de estudio de derecho, en la disciplina que eso implica. Esa misma disciplina, esa misma capacidad de concentración, luego la aplicaría a su carrera actoral. Es una hermosa analogía, ¿verdad? La estructura y la rigurosidad de una disciplina se fusionan con la pasión y la expresividad de otra. Se imaginan a un joven Can, quizás debatiendo intensamente en un aula de derecho, y al mismo tiempo, soñando con estar en un escenario, interpretando emociones, creando personajes. Es probable que esas dos facetas, la analítica y la creativa, siempre hayan coexistido dentro de él. Y es en la intersección de esas dos fuerzas donde nace el artista completo. Sus primeros trabajos en televisión, antes de la fama masiva, también son parte de esos recuerdos que nos hablan de sus inicios, de sus primeros pasos en un mundo que le resultaba nuevo y desafiante. No todo fue un camino de rosas desde el principio. Como cualquier actor que empieza, tuvo que ganarse su lugar, demostrar su talento, trabajar duro en cada oportunidad. Es en esos momentos, en esos primeros roles, donde se forja el temple. Se aprende a lidiar con la incertidumbre, a recibir críticas constructivas, a celebrar los pequeños triunfos que te impulsan a seguir adelante. Esos primeros anhelos, esas primeras
Usiones seguramente se vieron nutridos por la camaradería con otros actores, por la emoción de estar en un set, de dar vida a historias. La transición de Turquía a Italia, por ejemplo, es otro hito que seguramente está marcado por recuerdos y anhelos. Dejar tu país, tu zona de confort, para emprender una nueva vida en el extranjero, es un acto de audacia. ¿Qué lo motivó? ¿Qué esperaba encontrar? Es posible que buscara nuevas oportunidades, que sintiera esa llamada de expandir su horizonte artístico y personal. Y mientras se adaptaba a una nueva cultura, a un nuevo idioma, a un nuevo ritmo de vida, es probable que los recuerdos de su hogar, de sus afectos, de esa Estambul que lo vio crecer, hayan sido un ancla, un consuelo y a la vez, un recordatorio de quién es y de dónde viene. Es esa dualidad la que enriquece el alma, la que nos da perspectiva. Y luego está la conexión con su público. ¿Recuerdan ustedes esa efusividad con la que fue recibido en países como Italia y España? No es solo la admiración por el actor, es también la conexión humana. Es la empatía que genera su autenticidad, la forma en que parece compartir genuinamente sus experiencias y emociones. Cuando un artista logra esa conexión, es porque algo en su interior resuena con el alma del espectador. Y esa resonancia muchas veces se nutre de recuerdos compartidos, de emociones universales que todos hemos vivido, el amor, la pérdida, la esperanza, la perseverancia. Can Yaman ha hablado ocasionalmente de su infancia, de su relación con su familia. Y en esas pinceladas, podemos atisbar esos recuerdos que lo formaron. Se habla de una infancia feliz, de una educación esmerada, de valores sólidos. Estos no son detalles triviales. Son los cimientos sobre los que se construye una persona. Los recuerdos de momentos familiares, de enseñanzas paternas y maternas, de juegos infantiles, de las primeras amistades, todo eso configura nuestra identidad. Y para un artista que se dedica a explorar la condición humana, que necesita comprender las emociones para poder transmitirlas, esas experiencias tempranas son un tesoro invaluable. A veces, un anhelo no se cumple en la forma en que lo imaginamos, pero nos lleva a un camino mucho mejor. Quizás el anhelo de una vida estable y predecible como abogado se transformó a través de una serie de eventos y decisiones, en el anhelo de crear arte, de emocionar a multitudes, de explorar un universo infinito de posibilidades creativas. Y en ese proceso los recuerdos de la infancia, de la familia, de las primeras aspiraciones, actúan como un faro, recordándonos la pureza de las intenciones, la importancia de ser fiel a uno mismo. Pensemos en la conexión que Can Yaman tiene con el deporte, por ejemplo. Su disciplina, su dedicación al entrenamiento físico, también son un reflejo de esa capacidad de esfuerzo y superación que seguramente cultivó desde joven. El deporte, como el arte, requiere constancia, sacrificio y la búsqueda de la excelencia. Es probable que sus recuerdos deportivos de juventud, las satisfacciones de alcanzar metas físicas, hayan sentado las bases para esa mentalidad de guerrero que vemos en él hoy. Y si hablamos de anhelos que tocan el alma, no podemos obviar la parte más sensible del ser humano. La vulnerabilidad, la búsqueda de la felicidad, el deseo de dejar una huella positiva en el mundo. ¿Cómo se manifiestan estos anhelos en Can Yaman? A través de su compromiso con causas benéficas, por ejemplo, a través de su energía contagiosa, de su deseo de conectar genuinamente con las personas. Estos son reflejos de un alma que busca ir más allá de la superficie, que anhela contribuir a un mundo mejor, que entiende la importancia de la empatía y la solidaridad. Es fascinante cómo los recuerdos del pasado, esos que a veces damos por sentados, pueden tener un peso tan significativo en nuestro presente y futuro. Para Can Yaman, es probable que los recuerdos de su formación, de los sacrificios de su familia para brindarle la mejor educación posible, de las primeras lecciones de vida que recibió, hayan sido un motor fundamental para su éxito. Son esos recuerdos los que nos recuerdan de dónde venimos, los que nos dan perspectiva, los que nos mantienen anclados a la realidad, incluso cuando las luces del éxito brillan intensamente. Su capacidad para mostrarse vulnerable en pantalla, para interpretar personajes complejos con capas de emoción, también está intrínsecamente ligada a esa capacidad de conectar con sus propios recuerdos y experiencias, y con las de la humanidad en general. No se puede evocar una emoción profunda sin haberla sentido o comprendido, en alguna medida. Y es en esa comprensión, nutria de recuerdos y vivencias, donde reside la magia de un gran intérprete. En definitiva, cuando nos preguntamos por los anhelos que tocan el alma de Can Yaman, estamos hablando de esa mezcla única de ambición, disciplina, sensibilidad y autenticidad.
Es la suma de sus experiencias, tanto las que recuerda con cariño como las que le enseñaron lecciones importantes, lo que ha forjado al hombre y al artista que hoy admiramos. No es solo el talento innato, es también la constancia, la valentía de perseguir sus sueños, y la capacidad de conectar con lo más profundo de la experiencia humana. Y todo ello, sin duda, está tejido con los hilos dorados de sus recuerdos, esos que, como tesoros guardados en el corazón, iluminan su camino. Y así llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Hemos intentado desentrañar un poco de la esencia de Can Yaman, explorando la idea de cómo sus anhelos y recuerdos moldean su presente. Espero que les haya resultado un viaje interesante y emotivo. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué aspecto de su personalidad les llama más la atención? ¿Tienen ustedes algún recuerdo de infancia que sientan que ha sido fundamental en su camino? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les pueda interesar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.